Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Desde los Santos Adorador, agradecidos estamos de Dios y de ustedes porque nos permiten tener este proyecto viento en popa. Gracias por su apoyo. A los que nos ven por primera vez, les sugerimos suscribirse a nuestro canal, contribuirnos con sus likes si les gusta nuestro contenido, compartir nuestro contenido para que otros se edifiquen y así podemos llegar a una mayor cantidad de almas, de personas. Gracias Dios por esta oportunidad. Hoy me inquieta hablar sobre la situación de los matrimonios viviendo en los hogares de los suegros o de los familiares de uno de los esposos. Bendito Dios. En una ocasión los fariseos cuestionaron a Jesús acerca del divorcio. Y la respuesta de Jesús encierra mucho más allá que una simple respuesta ante la cuestión presentada en ese instante. Si nos vamos a Mateo 19, versos 4 y 5, nos encontramos con lo siguiente. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Podemos encontrar esto en Génesis capítulo 1, verso 27 y en el 5, capítulo 5, verso 2. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Bendito el nombre del Señor. Fíjense, los fariseos siempre andaban buscando una manera de tenderle una trampa a Jesucristo. Y esta vez, de acuerdo al verso 3 del Evangelio de San Mateo, ellos cuestionaron, vinieron a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta de Jesús fue con una pregunta. Ustedes que son tan diestros, ustedes que son tan conocedores de la palabra, ¿no han leído que varón y hembra los hizo Dios? Fíjense que Jesús, por lo general ante los ataques, respondía con la palabra de Dios, con lo que estaba plasmado ya. En este caso le respondió con palabras contenidas en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Recuerden que en el caso de la tentación de Satanás, le respondió con lo que estaba escrito en Deuteronomio. Entonces, lo primero es saber esto. El matrimonio es una unión de un hombre y una mujer, no de dos personas del mismo sexo. El matrimonio cristiano, ¿verdad? Porque existe un matrimonio jurídico que es el que cumple pura y simplemente con las formalidades exigidas por las leyes para que dos personas que se aman se unan. Y dice incluso el oficiante: hasta que la muerte los separe, en su pregunta. ¿Pero la muerte de qué? Hoy en día, cuando muere la pasión, el deseo carnal, hasta ahí llegan los matrimonios. Pero eso es tema de otro asunto, es un asunto, de otro tema. Lo importante aquí es lo siguiente, que Jesús le dijo:
Por esto el hombre dejará padre y madre. ¿A qué se está refiriendo Jesús? No es a que van a dejar de ser parientes, no es que van a dejar de ser familia, no es que los va a echar a un lado. A lo que se está refiriendo es que ese hombre y esa mujer que se unieron en matrimonio, y se refiere aquí al hombre, básicamente, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, lo que significa es que dejará el hogar paternal, dejará el hogar de papá y de mamá, de los hermanos, y se unirá a su mujer y constituirá un hogar aparte. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ustedes saben que duró mucho tiempo, muchos años, vagando, ¿verdad? Y acampaban en tiendas, en los lugares donde se asentaban. Pero una vez un miembro de la familia contraía matrimonio, iba a vivir en una tienda aparte. Por eso dicen cuando alguien se separa de un negocio o de algo, no, fulano formó tienda aparte. En el matrimonio es lo mismo. Cuando usted contrae nupcias, esa dama que contrae nupcia con usted, caballero, se desprende, se aleja, se retira del hogar de sus padres para ir a vivir con usted. Y usted tiene la responsabilidad de construir un hogar con esa mujer con la que contrajo matrimonio. Es lo ideal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Son múltiples las circunstancias que llevan a que una pareja de esposos pues se vea en la necesidad de convivir con la familia de uno de los dos. Puede ser porque la persona sea muy apegada a su familia, sea el esposo o la esposa, y hayan las condiciones por lo menos físicas, ¿verdad?, de que haya espacio donde puedan habitar ambos dentro del hogar familiar de uno de ellos, y entonces la gente lo ve como una oportunidad de continuar cerca de su familia y de un crecimiento en número en cuanto a la conformación del seno familiar. Pero eso no conviene. Otra causa podría ser las circunstancias financieras o económicas. Muchas parejas nuevas, muchos matrimonios nuevos no cuentan con los recursos para constituir un hogar aparte, entonces ven como una opción viable pues convivir con la familia en el seno familiar de uno de los dos, y así se evitarían, por ejemplo, pagar una renta o tener que construir una casa o comprar una casa para ellos. Muchas veces no se cuentan con los recursos, y por estas conveniencias económicas de no tener que comprar entonces ajuares y ese tipo de cosas porque no se cuentan con los recursos, y optan los esposos por vivir en uno de los hogares. Por lo general es el hogar del esposo, pero muchas veces también se da el caso de que sea en el hogar familiar de la esposa. Nada más dañino para un matrimonio que eso. Hermano, es que hay muchas circunstancias. Comenzando con que usted y esa mujer con la que se casó tienen costumbres diferentes, fueron criados de manera distinta. Ya de por sí entre ustedes mismos hay una diferencia en cuanto a costumbre, formación, educación. Entonces, sus hermanos o los hermanos de ella, en caso de que viva en la casa de los parientes de la esposa, también son personas diferentes, distintas, con diferentes costumbres, diferente formación, diferentes criterios. Una diversidad de criterios y de pensamiento y de manejos dentro del hogar que pueden chocar en un momento determinado, sin contar con el problema del aspecto afectivo. Entonces, en cualquier discrepancia, en cualquier desacuerdo que haya entre los esposos, la familia se va a ir del lado del hijo que corresponde a ese hogar.
excepto mi mamá, porque mi mamá siempre, si ha habido alguna discrepancia, se torna por irse del lado de la yerna. Pero tomen en cuenta esto. La diferencia de cultura trae conflictos en los trabajos, trae conflictos en la sociedad en que uno se desenvuelve. Imagínese usted una diferencia de criterios, una diferencia de formación, conviviendo bajo un mismo techo de 4, 5, 6, 7 personas con un pensamiento distinto, lo difícil que es. A lo mejor usted o su esposa no están acostumbrados a ciertas cosas, a ciertas reglas a las que tendrán que someterse en ese hogar. Ya no estarán compartiendo un espacio íntimo entre ustedes, sino que es un espacio común para toda la familia, es lo primero. Ya ahí hay un conflicto. Puede ser que la familia de ella o la familia suya no la vea bien a ella o no la vea bien a usted, dependiendo de dónde vivan. Y como dice el refrán, uno en casa ajena a los 2 días hiede. Y ya empieza a molestar hasta el tiempo que usted dura en el baño. Ay, si le toca a uno como yo, que hago es un combo. Y es completo lo mío. Cuando entro al cuarto de baño, como se dice, ¿verdad? Entonces, a lo mejor usted se siente a gusto en estar en su familia, pero el otro, su esposo o esposa, ha tenido que renunciar a ciertas cosas para poder convivir allí. Además, por lo general le cargan labores, le cargan responsabilidades a la esposa del hombre que lleva su mujer, su esposa a la casa paterna o familiar, que no son en realidad responsabilidad de ella. O a usted le pueden cargar obligaciones en la casa, si es que vive en la casa de los parientes de la esposa, que no son de su responsabilidad en el matrimonio, y eso crea un disgusto que, aunque se acepte y se haga, además siempre están inmiscuyéndose la familia en los problemas intrínsecos de ese matrimonio. No conviene. El que se casa, casa quiere. Y es un mandato del Señor. Dejará el hombre, padre y madre, se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Dejará. No es que permanezca en el hogar familiar, en el seno del hogar familiar. Ya usted tiene que constituir su familia aparte. Ya usted y su esposa son un matrimonio y son el principio, las dos unidades que componen una familia. Y cuando vienen los hijos, ya la familia se hace más grande. Entonces, ya la persona tiene hasta cuidado de si me levanto muy temprano para ir al trabajo, cuidado si molesto a los demás con el ruido que hago. O sea, hay muchísimas circunstancias. De manera que si a usted le ha tocado tener que vivir, pues, en el hogar del esposo, de la familia, ¿verdad? Del esposo o de la esposa, trate de que no sea por mucho tiempo. Trate de liberarse de esa situación por la salud de su matrimonio. Porque el matrimonio no fue concebido para que haya divorcio. Dice el verso 6 de Mateo 19, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero usted está poniendo en riesgo cuando va a vivir con los familiares de su esposa, o trae a su esposa a vivir con los familiares suyos, de que el hombre, sus familiares o los familiares de ella, separen eso que Dios unió. Y esos fariseos se fueron más lejos y le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio, ¿verdad?,
a la mujer dar una carta de divorcio y repudiarla. Y la respuesta del Señor está en el verso 8 del capítulo 19 de San Mateo. Y dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por la dureza de su corazón, de nuestro corazón, del corazón del hombre, que es más engañoso que cualquier otra cosa. No es conveniente. Génesis 2:24 confirma este postulado. Fue que al principio lo dijo allí, que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. De manera que cuando usted se casa debe abandonar el nido, debe abandonar esa zona de confort y asumir su responsabilidad. Hoy en día, una responsabilidad compartida entre esposo y esposa, dado que la mujer también se ha superado y ya la mujer no es aquella que se queda en el hogar haciendo los quehaceres, mientras el esposo proveedor se va a trabajar a buscar el sustento. Ya ambos se ven en la necesidad de salir a trabajar. E incluso ya las cuestiones domésticas, los quehaceres domésticos, no son responsabilidad exclusiva de la mujer, sino que también el hombre la comparte. Imagínese, usted que en su casa nunca frega un plato y que luego su mamá lo vea, a usted que tiene que cocinar y fregar. Pero ¿y para qué está la mujer? Y a lo mejor la mujer está trabajando y usted llegó primero y por eso usted lo hace. Es por eso que el hogar, y sobre todo el hogar de hoy día, el matrimonio de hoy día, debe vivir en su tienda aparte. No importa lo humilde, lo sencillo que sea el lugar donde viva, lo importante es que ustedes asuman desde temprano la responsabilidad, que nosotros asumamos desde temprano la responsabilidad que implica el matrimonio y pues constituyamos nuestro hogar aparte, por la salud, por la sanidad, por el bienestar del matrimonio. Si este consejo le ha sido útil, no se quede con él, compártalo a los demás y que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús.